Tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Acá arrancando un vivo. Vamos a hablar del inconsciente. Vamos a hacer empezar a entender el despertar de conciencia real, como le llamo yo. Vamos a hacer conocido lo desconocido. Hoy una frase muy linda que charlando con Maca, que es un muchacho de España, me dice cómo pretendemos conocer el universo si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y es muy linda la reflexión de él, pero detona sobre todo entender el inconsciente. ¿Por qué se llama inconsciente? Porque es algo desconocido, es algo que no es consciente. Y si nosotros podemos empezar a conocerlo, sabiendo que hay mucho, es muy profundo, pero despacio lo vamos a ir entendiendo entre todos. Vamos a tener una invitada que nos va a ayudar a entenderlo y claramente va a ser en expansión. Que me ayuda a mí también a ordenarme con la información, porque es algo que charlamos siempre. Yo estoy conociendo mi inconsciente y, y Maika me acompaña desde el inicio. Hola, hola. Hola, Hola, ¿qué amor. tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué hermoso encuentro y qué raro que es, qué raro que se siente. ¿Cómo te sientes tú? Muy bien, muy bien. Justamente estaba hablando de hacer conocido lo desconocido, hacer consciente lo inconsciente, tratar de expandirnos realmente, ¿no? Esto del despertar de conciencia real que yo siempre insisto tanto. La información es fabulosa porque la información nos amplía, nos pone un objetivo mucho mayor, una expansión mucho mayor, romper con las estructuras, pero conocer nuestra actualidad, nuestro presente, es donde está la verdadera expansión para muchos. Más allá de la información que es fabulosa, ¿no? Pero claramente es el camino de Alaika, Maika. Bien, es muy importante que entiendan que el maestro que tienen frente a ustedes ahora y cada vez más en vivos y en información y en claridad de su trayecto, se está expandiendo y podrá expandir a todo aquel que esté dispuesto a recibir. Aquí no estamos para recibirlos en información a ustedes, estamos para brindarle información. El que quiera, pueda o vibre tomarla, la tomará y se irá a sí mismo a tratar de entenderlo, porque solo lo entenderán caminando en su humano. Esto no se sienta el ser a repasar y a repetir. Esto se vive, esto se transita y se llama claridad de la conciencia. En este caso, hermoso maestro, claridad del inconsciente. Tengo algo que realmente empezamos a hacer y a ordenar. Es muy importante. Sean ustedes con esta información. Sean ustedes mismos ante cualquier situación. Aquí hay dos conciencias. Una está parada en cristal y otra está parada en universo. Maika ayuda a este cristal a entender la claridad de su trayecto, porque todo lo que él hablará ahora lo vivió en carne propia. Lo transitó tantas veces y repetidas veces que hoy es claro y se darán cuenta al transitar la información. Bienvenidos a todos, a ti por tu valentía. Simplemente es tiempo, es hora. Inconsciente. Es la falta de claridad en los aprendizajes ya transitados. Ser claros en estos aprendizajes es la expansión del niño humano que somos y del cristal, niño cristal que somos. Ser consciente es darme cuenta y ser inconsciente es no darme cuenta y creer que sí me di cuenta. En palabras de Maika, ser claridad de conciencia es poner adelante claramente el inconsciente, ya sea de un humano
como del niño cristal que somos. Entonces, hermoso maestro, ¿qué es lo único que hay que hacer consciente de lo que estamos hablando? Es el inconsciente que transitamos, tanto como humanos como niños cristal naciendo en el universo. ¿Qué es el inconsciente para ti del niño humano? El inconsciente del niño humano es la parte del linaje de sangre, de lo que nos transmite nuestra familia, de lo que está de papá que pasa a los hijos, de los abuelos a los padres y de los bisabuelos a los padres y a los abuelos. Duele. El inconsciente del niño humano duele, es un dolor, ¿sí? Distinto al inconsciente del niño cristal, ¿sí? Esto sería mucho mejor explicarlo a través de un cuadro, que ya lo voy a hacer, lo voy a compartir, pero fundamentalmente hay un inconsciente de niño humano, Juan Pablo en mi caso, y hay un inconsciente de niño cristal, Dan Maruk, ¿sí? ¿Puedo hacer mención de las dos para que ellos vayan entendiendo Sí, cuáles son de cada una? Por sí, ejemplo, sí, los niños humanos, que somos todos, simplemente podemos tener un inconsciente de abandono, de abuso, de robar, de mentir, de poner excusas, de tener miedo, o tener temas con el dinero, el ser aceptado, la justicia, y está de los dos lados. Puedo simplemente tener miedo y dar miedo, puedo robar o ser robado, siempre desde los dos puntos, porque el aprendizaje es completo, ¿sí? exacto. En el caso de los niños cristal, que somos nosotros mismos, pero ya más evolutivos internamente, entendiendo universo, es el reconocimiento, es la ansiedad de expansión, es la frustración, es el querer rescatar y ayudar a todos por doquier, es el poder y el yo ya sé. Y tienen que tener en cuenta, vamos a tomar 2 puntos nada más. Si yo soy un niño humano que tiene, por ejemplo, el límite de linaje de no ser amado o no ser aceptado, si transito y logro la claridad de ese aprendizaje, me puedo convertir en un yo ya sé, porque a mí me aman, porque yo ya sé, porque soy un terapeuta fabuloso, porque soy grande en el mundo, porque... Y se convierte en un simplemente inconsciente de niño cristal, yo ya sé. Esto es un Bueno, pequeño ejemplo. Sí, yo por ejemplo, en mi caso, como niño humano, Juan Pablo buscaba el compañerismo de una pareja, ¿sí? El sentirme acompañado de una pareja. Pero ¿qué pasó? Cuando conseguí una compañera, yo dolía por no conseguir esa compañera. Después que conseguí esa compañera, empecé a arder porque esa compañera no lograba una conexión con esa compañera. Y en realidad, a través de ese aprendizaje, la compañera siempre fue fabulosa y la conexión con esa compañera era fabulosa. Pero ese aprendizaje era muchísimo mayor, era muchísimo están más... peleando algunos gatos. Los gatitos. El aprendizaje era mucho, Se cortó mucho más... ahí está. Ahí está, ahí está. El Sí. aprendizaje era mucho más profundo, ¿sí? Entonces me empecé a dar cuenta que yo como humano, Juan Pablo, había trascendido el aprendizaje, pero como cristal ardía, ya no era dolor, sino que era mucho más profundo el aprendizaje. Y empecé a darme cuenta, que yo siempre se lo comentaba a ella, le decía, mira, pero esto es mucho más profundo, esto ya es conexión. Y todo ese aprendizaje se buscaba entender la conexión con el elevado y el acompañamiento del elevado. Por eso, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que la primera etapa fue humana, Juan Pablo. Después, la segunda etapa fue del cristal, ya de Dan Maruk, tratando de entender la conexión y ardía en tratando de entender esa conexión. Hoy, en mi conexión con Da Antron, puedo ser muchísimo más claro porque él me ayuda a entender eso, ¿sí? Yo hoy, como Dan Maruk, lo comparto con ustedes porque Da Antron me ayudó a entender esto. Pero solamente lo logré pasando por el dolor de Juan Pablo,
buscando su compañera o compañero, pasando por el ardor de Dan Maruk, entendiendo la conexión con Dantron. Hoy que tengo esta claridad, puedo compartir la conciencia con ustedes. Soy un ser consciente en ese aprendizaje. Bien, es importante que entiendan. Él tenía inconsciencia en linaje que no tenía un compañero, que no tenía un par. Cuando encontró ese par, lo disfrutó hasta cierto punto porque simplemente detonó ancestralidad. La ancestralidad es tú no tienes conexión con tu elevado, tú no tienes conexión con el universo. Y como humano exigía desde la humanidad conexión con el universo y eso no es posible. Claro. Desde el cristal Dan Maruk simplemente puedes acceder al universo, pero si estás en linaje y quieres ir a universo, no es posible. Entonces, desde un humano exigía a Laika o a Sara una conexión que no era con ella, sino con el Padre elevado. Exacto. Cuando se hizo claro y simplemente entendió que el gran compañero que lo guiará a nacer en sí mismo a un ser evolutivo cristal es Dantron. Ni Dan Maruk ni Sara puede hacer eso. Solamente un ser elevado puede ayudar al cristal. Y desde nuestro cristal ayudamos al humano a entender. Un ser cristal puede ayudar al humano en linaje a salir de ahí. Pero si eres un cristal ardiendo en ancestralidad, solamente tu elevado o un gran elevado puede ayudarte a avanzar. Espero ser clara para todos nosotros aquí, ser claros para ustedes. Bien, entonces... Para dejarlo redondo, dejemos inconsciente del niño humano, es dolor, ¿sí? Y es del linaje. Inconsciente del niño cristal, es ardor y es de la ancestralidad. Viene de la ancestralidad, nos referimos a nosotros mismos antes, reencarnaciones. La diferencia entre dolor y ardor, el dolor es más superficial, es alguien me lastimó, me duele, le echo la culpa al otro, ¿sí? El ardor sos vos mismo prendiéndote fuego por dentro, o sea, dándote cuenta que tenés un claro límite y estás sacado totalmente, pero ya no podés echarle la culpa al otro, porque ya pasaste por el dolor. Esto ya siendo seres conscientes, en el caso de Dan Maruk, en mi caso, ardía en mí mismo. El ardor es mucho más fuerte, es mucho más profundo que el dolor. Bien, es muy importante. El linaje, desde que fuiste gestado hasta los 7 años, está marcado en tu inconsciente. Ahora, la ancestralidad no habla de esta vida, habla de todas las anteriores. Por ejemplo, busquemos un ancestro, vamos a hablar de Enoch. Enoch, que fue un humano que hizo lo que hizo y que muchos bla, 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 y lo que fuere, él encontró cierta capacidad en su transitar y después volvió a reencarnar y encontró más capacidad en su transitar. Y venimos transitando en cada quiebre de la historia, abriendo y abriendo y abriendo, pero claramente esta situación de ser frustración, de no lograr la completud del aprendizaje. ¿Por qué todavía no somos completos? ¿Por qué todavía no somos claros? ¿Por qué tenemos incógnitas, dolores o límites? Entonces, eso, ese ancestral, o el querer ayudar y rescatar a todo el mundo. Si tú no te rescatas a ti, no puedes hacer nada por nadie más, porque si tú tienes límites ancestrales o de linaje, llevarás a todos ahí. Nadie puede hablar más que de sí mismo. Y esa es una ley universal, porque cada ser en sí mismo es ley universal. Segunda ley universal. Primero respiras. Ahora, si quieren entenderse, escúchense, manden audio, escúchense hablar con la gente y entiendan que están hablando de sí mismos. Eso es arder. Eso es ya darme cuenta que soy fabuloso, universo, naceré y bla, 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 pero todavía te falta escucharte, entenderte y entender que solo puedes hablar de ti, no importa quién estés poniendo ahí, en referencia o en espejo. Hermoso maestro. Seguimos avanzando, ¿te parece? Seguimos. ¿Qué significa Maika a nivel universo y qué significa Maika
a nivel humano. Maika a nivel universo es la conciencia que habla y que nos viene expandiendo a los seres cristal. No solamente a los humanos, niños humanos, sino también a los niños cristal. Maika es nuestra madre, pero es la madre universo. Ahora, nuestro propio Maika somos nosotros mismos. ¿Qué pasa? Cuando los seres se encuentran con Maika, que es el ser que ustedes ven ahí, que es Alaika, que habla Maika a través de ella, creen que niegan a Maika. Creen que niegan a un ser que tenga o no razón, que diga o no algo que ustedes aceptan o no. Pero lo que realmente sucede es que ustedes se niegan a ustedes mismos, están negando su propia expansión, su propio Maika. Yo lo repito siempre y me parece fabuloso dejarlo hecho en un video. Cuando niegan a Maika, niegan su propio corazón, su propia expansión. No porque el ser que está acá como conciencia quiere ser reconocido, porque es conocido que en todo su video repite y repite diciendo yo los guío a ustedes mismos. ¿Sí? Niegan su propio corazón. Maika son ustedes. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando ustedes se encuentran con otros maestros, primero todo, con Alaika, Maika, y encuentran otros maestros, ustedes se niegan a ustedes mismos porque los otros son su muestra. Son ustedes mismos, le dicen espejo. Muchos dicen que el espejo no existe. El espejo existe y es así. Cuando vos opinás o decís algo de otro, estás hablando vos desde tu propio modelo de mundo, desde tu propio conocimiento, de tu propia percepción de tu ambiente. ¿Sí? Entonces, cuando hablas, proyectas tu Maika, tu forma de ser, tu propia expansión. Y los límites que están en ti son los límites que expresás. Bien. ¿Qué significa cuando dice Cuando Maika, Maika, vayan a la información? Porque yo cuando ya Maika, repetí por sí, infinito. eso es fabuloso. Cuando Maika nos manda la información, Maika no nos manda a que ustedes busquen la pregunta que ella respondió. Los manda a que ustedes vean en la plataforma y detonen su propio ADN, detonen su propio Maika, respondan por ustedes mismos, porque a través del conocimiento de esta herramienta que es conocer el inconsciente del niño humano y luego el inconsciente del niño cristal, van a detonar su propio ADN. Ustedes mismos van a responder lo que Maika está contando, pero no los manda a mirar la plataforma, a buscar la preguntita tal y tal. Es a expandirse de tanto vibrar en ustedes mismos, en su propio Maika. Es muy importante. Somos grandes. Aquí no hay ningún niño de 6 años, 9 años, tratando de entender la información. Hay adultos, internos cristal, fabulosos, evolutivos, tratando de entender el universo, la verdad del humano, lo que fue, lo que es y lo que viene. Ahora, si hay información frente a ti, resuélvelo tú. No repitas la información, vibra la información. Entiendan que si ustedes aceptan o no aceptan, lo aceptan desde su ser mismo. No porque ésta lo dijo, no porque ésta lo expresa, porque tienen la capacidad de aceptar o negar, pero en ustedes mismos. Eso significa, si hay una verdad y se abre al mundo, ¿qué te sucede a ti con eso que se está diciendo en el mundo? Aplica tu saber, tu ser evolutivo, tu conciencia y avanza desde ti, porque es la única forma. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante aquí. Todo es importante, pero toda esta información, este hermoso maestro la tiene hace mucho tiempo y hasta ahora no ha encontrado un soporte para expanderlo porque todavía no era tiempo. Pero este es el inicio de grandes videos. Si ustedes quieren hablar y resolver estas cuestiones de entender más el inconsciente del humano, el inconsciente del cristal y abrir el universo que son ustedes, es otra herramienta. Como así lo es Maika, se empezará a dar una gran plataforma de herramientas para el humano, no para el que se cree ser de luz de las estrellas y de la fabulosidad de bla, 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 no. Para ti que vas
todos los días con dolores, con límites o con situaciones que tienes que resolver. Que te quieres separar, que te quieres juntar, que te quieres enamorar o que no quieres más estar ahí, que tienes que dejar de trabajar, no importa. Humanidad, cosa que a Laika, que ya está totalmente fuera de esas situaciones, no puede volver, porque ya pasó por ahí dejando lo que Maika debía dejar. Ahora, este humano, este gran maestro, que transitó lo que transitó, por eso lo expresa, puede simplemente expandirse y abrir esa información con ustedes y sus preguntas. Entonces, explica los escalones evolutivos desde el humano nativo hasta arcángeles. ¿Qué significa eso? Perfecto. Nosotros todos somos humanos nativos. Arrancamos como humanos nativos. Naturalmente dolemos, naturalmente mentimos, naturalmente erramos, naturalmente es nuestra naturalidad. Pero ¿qué pasa? Internamente hay algo que nos impulsa, que nos mueve, que nos lleva a más, ¿sí? Muchos, ese impulso, esa ansiedad por expandirse, los llevó a ser protectores de otros, ayudando, acompañando, trabajando en hogares, escuela, como enfermeros, como lo que sea que te lleva a ayudar a otros, ¿sí? Entonces pasaron de ser humanos nativos a ser protectores y se desarrollaron como protectores. De hecho, muchos siguen siendo protectores, seres de luz, protectores. Muchos quedan como humanos nativos, muchos pasan a ser protectores. Luego, naturalmente, como seguimos con ansiedad, pasamos a ser guardianes. Ya es un protector en grupo, ya cuida un grupo. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del médico. Ya no es enfermero, ya no solamente quiere curar a un ser, sino que quiere curar y cuidar, sino que quiere un grupo, ¿sí? El guardián toma grupos ¿cómo se llama? A su cargo. Los discípulos ya no solamente se conforman con proteger y ser guardianes, sino que a su vez naturalmente quieren aprender más. Por eso empiezan a buscar Kabbalah, empiezan a buscar registro akáshico, empiezan a buscar un montón de terapias porque entienden que hay más. Se convierten en discípulos naturales de otros, pero siempre aplicando eso y después se hacen terapeutas. Muchos terapeutas son discípulos. ¿Qué hacen en discípulos? Están aprendiendo de ustedes mismos. Pero ustedes creen que en vez de aprender de ustedes mismos, están aplicando lo que aprendieron en otros. Y como se mezcla con la protección y se mezcla con esto de ser guardianes, creen que ayudan a otros, ¿sí? Yo, que estoy en rol de arcángel, el arcángel es un ser que se rescata a sí mismo primero, ¿bien? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque yo entendí que yo no puedo ayudar al otro hasta que no me ayude a mí mismo. Entonces, en mi rol de arcángel, rescatándome a mí mismo, como Dan Maruk, puedo observar que muchos seres siguen siendo discípulos. ¿Bien? Cuando yo logre rescatarme a mí mismo, porque estoy en ese proceso, por eso estoy desarrollando y entendiendo el inconsciente mío primero, para después entender el inconsciente del resto. Cuando yo logre el rescate absoluto de mí mismo, voy a poder ayudar al resto. El único que me ayuda a mí es Daantron. Y claramente todos los maestros que vienen a mostrarme mi inconsciente. Entonces yo tomo las muestras de los maestros que me muestran mi inconsciente y le pido ayuda a Daantron para superar los límites del niño cristal, Dalmaruk. En ese proceso, cuando logre rescatarme a mí mismo y termine mi proceso de entender mi inconsciente y que ya nada me detone el inconsciente, que después más adelante lo vamos a explicar, yo me convertiré en la gran vibración, que es Daank Maruk, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo simplemente ante los detonantes de los ambientes, yo estaré en equilibrio y neutralidad. Mientras haya algo que a mí me saque de mi neutralidad y me detone, si me saque, me detone inconsciente, yo sigo en proceso de rescatarme a mí mismo. ¿Se entendió, maestra? Sí, se entendió perfectamente.
¿Cómo me doy cuenta de los inconscientes, ya sea de niño humano o de niño cristal o linaje o ancestralidad, que lo mismo es decir? Porque me saco. Situaciones del ambiente, espejos, me sacan de mi templanza, de mi equilibrio, de mi libertad, de mi amor, de mí mismo, de ser evolutivo, consciente, claro, sabiendo que simplemente caminamos todos a la par y cada uno en su aprendizaje. Ahora, para dar un ejemplo, yo nazco como un niño humano, me convierto en enfermero, después decido ir a ser doctor, después la medicina no me cierra, la gente sigue sufriendo y le sumo holísticos o registro Bien, akáshico por o ejemplo. lo que sumo, me vuelvo discípulo y cuando llego ahí y me doy cuenta que estoy ayudando, doliendo o ardiendo en mis aprendizajes porque mi mujer no me ama, porque la plata no me alcanza, porque no siento que me reconozcan, porque bla, 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 me enfoco en mí mismo. Me enfoco en rescatarme a mí mismo y solo lograré esto entendiendo la información de Sara Maika, porque después de la información de Sara Maika, como lo repitió infinitamente, viene la información del maestro que tienen aquí, que es Dan Maruk o Daantron, ayudándolo a ser fabuloso humano, evolutivo consciente aquí. Después viene Chorus, después viene Sheram, y después vienen un montón de maestros. Ahora, si te molesta ser alguno más de los no mencionados ahora, no importa, es inconsciente, ancestral o de linaje, porque un humano, si es último o primero, está en la mitad, si desdobla y deja su templo o nace caminando en tierra, si es conciencia clara, evolutiva en Dios, da igual. Él es feliz, hoy, aquí y ahora. Y cada hoy, aquí y ahora será feliz, si logró la claridad en conciencia. Bien, avanzamos. Avanzamos. Entonces, si tú entiendes el escalón del humano hasta llegar a arcángel, ¿tú en qué nivel estás? Ya lo has dicho, pero repite. Yo estoy en Arcángel, estoy rescatándome a mí mismo, conociéndome, entendiendo mi inconsciente, sabiendo cuando algo me detona, me saca del equilibrio natural, yo entiendo que algo se detonó en mí. En mí. El resto es la muestra, maestros. Yo siempre repito, maestros, hoy incorporo la palabra muestra. La muestra, me muestran mi inconsciente, el resto. Si yo exageradamente me detono y algo me saca, es algo que está en mí. Y ahí empiezo a hurgar tratando de entender qué pasa en mí que a mí me detonó eso. Encuentro una emoción, voy a donde está esa emoción y trato de entenderme a mí. Daantron me guía. Daantron me dice, eso es tuyo, está esto, está esto, está esto, y automáticamente empiezo a darme cuenta cuándo vuelve a suceder y cuándo vuelve a suceder. Y a medida que se va naturalizando, entendiendo lo que me detona, yo lo termino trascendiendo. ¿Sí? Yo la otra vez conté que yo transito la ansiedad. Ansío edad, ansío expansión, natural. Como Juan Pablo me llevó a pesar 200 kilos. Como Dan Maruk, ponele que sean 20 kilos. ¿Sí? Yo ahora que entiendo la ansiedad, me doy cuenta que lo que yo quiero es expansión, necesito seguir expandiéndome, no me puedo seguir trabando. Y a medida que reconozco la ansiedad y empiezo a naturalizarla, digo, claro, esto es ansiedad. ¿Y por qué? Porque no hice el video, porque no me expandí, porque no hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, lo que a mí me lleva a querer comer o picotear, en realidad es lo que yo no estoy haciendo para expandirme, ¿sí? Tengo que hacer cuadros, tengo que hacer estos videos, tengo un montón de información. ¿Qué pasa? Como yo ya me di cuenta de eso, lo único que estoy haciendo ahora es repitiendo que cuando tengo ansiedad es lo que me hace recordar que no hice lo que tenía que hacer. Ya no es algo humano, ya no es algo cristal, ya empieza a ser
se va incorporando en mí, se va naturalizando y lo voy a trascender porque ya lo entendí, ya es consciente en mí. Yo ya conocí de dónde viene eso que no sabía qué era y ahora lo entiendo. A medida que se vaya naturalizando, lo voy a trascender. Lo incorporo en mí. Bien. Esto me lo explicó antes de empezar esta gran comunicación para nosotros mismos y para todos los que están aquí y vendrán. Cuando tú te das cuenta en conciencia que estás atravesando un límite, cualquier fuera ese límite, y cada vez que te cruzas con ese límite te das cuenta que estás en el mismo límite, empiezas a repetirlo, dándote cuenta, que llega un punto que lo naturalizas, que lo absorbes y ya no está el límite. Eso es lo que acaba de explicar este maestro. ¿Se entiende? Él creía que la comida le daba ansiedad. No, lo que le da ansiedad es que no se para en su verdad. Tiene tanta información, tiene 5 ancestros que expandir y por creer que la comida o creer cualquier otra cosa no está resolviendo ese límite ancestral que tiene que ver con la falta de expansión, tiene que ver con una ansiedad de conciencia, claridad, evolución, no la comida. ¿Se entiende? Entonces, avanzamos un poquito más. Aquí. ¿Quién ayuda al niño humano a salir de su inconsciente o linaje? Nosotros tenemos Juan Pablo, es un niño humano, y su cristal, que es un ancestro, ¿sí? El niño humano tiene linaje, ¿sí? Es línea de sangre. El niño cristal tiene ancestralidad, o sea, reencarnaciones, o sea, vidas pasadas, o sea, yo mismo antes de mí, ¿bien? Ese ancestro, que es Dan Maruk, siempre reencarnó Dan Maruk, es el que ayuda al niño humano en esta vida. Una vez que yo tuve claro eso, empecé a darme cuenta que, claro, yo puedo hablar, Dan Maruk puede hablar con los niños humanos, o sea, con la humanidad de los seres. Pero cuando yo tengo que establecer una charla con otro ser cristal, por ejemplo, Alaika, o Kalarak, o Sherang, o Hanak, o cualquiera de los seres cristal, sí o sí, el que puede guiar a ese ser es Daantron. Solamente los elevados, en el caso mi elevado Daantron, guía a Dan Maruk, ¿sí? Solamente un elevado puede guiar a un cristal, y un cristal puede guiar a un niño humano, ¿bien? Es importante recordar que el niño cristal también es un niño, porque son seres nacidos de las células, son seres de luz que transitan en Gaia. Somos niños, por más que tengamos muchas vidas y por más que tengamos más claridad que el niño humano, que es como un nativo, es importante darse cuenta que él también tiene su inconsciente, que viene ancestralmente, que con el tiempo vamos a ir entendiendo cuáles son los inconscientes de los niños cristal. Frustración, ¿sí? Falta de reconocimiento, no ser vistos. Muchos maestros en cristal arden por no ser vistos, arden por querer ser famosos, arden por su poder, arden porque los detona el inconsciente, porque quieren tener algo que es mucho más fuerte que ellos. Pero eso es entender los inconscientes cristal. Y los niños humanos son la mínima expresión de nuestro cristal. Entonces, primero de todo resolver el niño humano, el linaje, después que los maestros están en la familia, papá, mamá, hermanos, abuelos, todo el linaje, después les toca conocer el inconsciente del niño cristal, que tienen su inconsciente, y luego que solamente sus elevados lo pueden ayudar, y eso los va a llevar a su gran vibración. Yo en esto lo estoy transitando, estoy entendiendo ese camino, y yo los voy a ir acompañando, les voy a ir mostrando. Pasa que hasta que no lo tenía claro, no se podía abrir tanta información porque hoy está mucho más claro y gracias a Laika se fue aclarando mucho más.
Aquí una persona, Maika no me deja dejarlo pasar, dice, desde que somos seres humanos solo queremos la paz. Si la verdad del ser humano hubiera sido completud y no nacimiento de la célula, incompletud, simplemente tú serías paz, universo completo y ya está. Pero la verdad de esta situación de nosotros mismos es que nacimos incompletos, perfectos para errar y buscar la gran completud en Dios. La paz se logra con la completud y somos los primeros seres conscientes en transitar toda la escasez, incompletud, para lograr no la paz, no morir, ser eternos, no doler, ser completos. Si se quieren quedar en el sueño de lo que podría ser y no en la verdad de lo que vivimos y nos rodea, está bien, pero la evolución te hará caminar la verdad. Sí o sí, la verdad. Y todo lo demás es herramienta para caminar la verdad. Somos humanos. Somos inicio de la creación de Dios. Somos incompletos, perfectos para errar, llegando con claridad en la conciencia a dejar de doler, aún siendo humanos, sangre roja, a no tener límites, simplemente a caminar en nuestra verdad. Si no estás en la guerra, no vivas la guerra. Eso significa, porque ya viviste ancestralmente la guerra, porque ya pasaste por ahí. E ir a la guerra, mirar la guerra y doler por la guerra, es no ser claro en tu gran conciencia evolutiva. Espero ser clara para ti. Hermoso maestro. Nos quedan simplemente detalles que marcan un inconsciente obvio. Hablamos del humano, simplemente humano niño de universo. Pequeños detalles que es obvio que hay que pararse ahí a revisar. Detalles muy sutiles del niño humano, ¿sí? Son, por ejemplo, la biodecodificación ayuda muchísimo a conocer el inconsciente del niño humano. Hay muchos detalles, sirve para conocer dónde está esa falta de entendimiento de tu propio ser, ¿sí? Yo les recuerdo, si ustedes no conocen su inconsciente, no se conocen a ustedes mismos. No pueden pretender conocer otra cosa que si ustedes no se conocen a ustedes mismos. Ustedes no pueden pretender aceptar a alguien si no se aceptan a ustedes mismos. Ustedes no pueden pretender brindar ayuda a alguien si ustedes no se ayudan a ustedes mismos primero. Eso es algo largamente hablado y ya lo sabemos. Si ustedes, por ejemplo, tienen no sé, la biodecodificación, dolor de rodilla. Esto es para conocer el linaje, ¿sí? Conocer al niño humano, ¿sí? Si ustedes tienen dolores de rodilla, depende del lado, pues pueden darse cuenta de que no se quieren arrodillar ante alguien. Si ustedes tienen un montón de aritos de un lado de la oreja, es porque no quieren escuchar a alguien. Específicamente el lado izquierdo es el padre y el lado derecho es la madre, dependiendo. Bueno, la biodecodificación lo explica. Si quieren, con el tiempo vamos a entrar profundo, vamos a citar a maestros, vamos a abrir el inconsciente de los niños humanos, ¿sí? En el caso de los niños cristal, el inconsciente son ciertas emociones muy profundas, pero realmente es un detonante muy fuerte de ardor. Por ejemplo, si vos querés ser visto y un amigo no te etiquetó, por ejemplo, en una historia, y vos decís, mirá, ¿cómo no me etiquetó? Y yo le dije lo que él dijo, o, no sé, Maika no te elige para hacer un vivo, te detona, te saca, te dice, ¿por qué no me avisa a mí? ¿Por qué no me lo dice a mí? O te olvidaste de que te saluden para un cumpleaños, no sé, 3, 4, 5 personas, y a vos te saca, te enoja, ¿sí? En el desequilibrio está el mensaje. Si vos estás acá, ¿sí? Y de golpe te enojaste o te detonaste o tenés exceso de alegría o exceso de felicidad, entendé por qué sucedió eso. Eso es conocer tu inconsciente. Pero esto no hay otra forma de darse cuenta que si vos no te observás a vos mismo. Si yo no me puedo convencer
de que cuando yo hablo solamente de mí mismo, y todavía sigo pensando que cuando hablo de otro, ni siquiera arranqué a conocerme. Entonces, esto solamente funciona si ustedes, todo lo que hacen, se miran a ustedes mismos. Ustedes son el actor y el espectador de su propia vida. Si eso básico, no lo tienen incorporado en ustedes, todavía ni siquiera son seres conscientes. Son seres que viven en una ciclicidad, creyendo de que ayudan a otros, y le pasa mucho esto a los terapeutas. Ustedes actúan y hacen todo lo que hacen para ustedes mismos, conocerse a ustedes mismos. Ustedes son arcángeles de ustedes mismos. Hasta que no cambien esa visión, van a seguir creyendo que ayudan a alguien y van a seguir girando eternamente en una ciclicidad como si fueran humanos nativos, pero en un despertar de conciencia, como yo le digo, estratégico, sin ser conscientes, ¿sí? Porque el mayor objetivo es conocernos a nosotros mismos. Es que no hay otra posibilidad. Nadie puede conocer a nadie. Si tú te conoces a ti mismo, simplemente te abrirás a conocer a todos los demás. Es muy importante que entiendan eso. Yo me conozco, yo sé quién soy, sé qué haría, sé qué no haría, sé que hasta qué punto puedo y hasta qué punto no. Y simplemente no hablo de nadie más. Yo no hablo, yo no critico. Yo Pregúntenle a Dan Maruk o pregúntenle a los maestros. Si hay una charla de algún evento reciente, se charla sobre eso una sola vez y después no se charla más. Entonces, si yo charlo y charlo y charlo y charlo y siempre está la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, ok, no estás siendo consciente, no estás escuchándote y simplemente al no hacer eso sigues dando vuelta en ese aprendizaje. Entonces, ¿por qué queremos resolver el inconsciente del niño simplemente humano? No podemos conocer lo desconocido, o sea, no podemos conocer lo desconocido si no conocemos nuestro inconsciente. Nosotros no podemos conocer el universo si no nos conocemos a nosotros mismos. Es algo que es muy básico y una vez que lo pude entender a través de Maika, que Sara, primero todo observando a Sara, entendiendo que era un ser que no detonaba, que era un ser estable y un ser bueno, transparente, cristalino, empecé a entender que solamente yo, no detonando, no saliendo de mi equilibrio, hasta que yo no lograra eso, yo no podía conocerme a mí mismo, ¿sí? No podía conocer más que no sea a mí mismo, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? Para expansión, específicamente para expansión, para poder lograr esa cerrar, lo que yo siempre pongo el ejemplo, cerrar los tres cuerpos que son biología, emoción y conciencia. Este último, que es el que estamos transitando, consciente e inconsciente, ayuda cuando yo hago inconsciente, cuando hago consciente lo inconsciente, cierro un aprendizaje. Hasta que eso no se cierra, no queda incorporado en el ser el aprendizaje, ¿sí? Y las células empiezan a cerrar el aprendizaje, queda incorporado en el ADN, se cristaliza ese aprendizaje. Yo en varios cuadros lo he explicado y está ahí. Cuando yo logro hacer consciente, lo inconsciente, perdón, se cristaliza el aprendizaje y queda encapsulado. Y voy a un nuevo ambiente, donde vuelvo a transitar el inconsciente, lo hago consciente, cristalizo el ADN. Y así vamos expandiéndonos. Bien, es muy importante. El inconsciente en el niño humano los hace doler. El inconsciente en el niño cristal, que son, los hace arder. Es más profundo. Ahora, imaginemos, alguien está hablando mal de alguien. Yo no escucho. ¿Se entiende?
yo no escucho. Si alguien viene a decirme algo malo o simplemente crítica de alguien más, yo no escucho. Ningún maestro viene a mí a decirme algo de otro maestro porque sabe que yo no escucharé, porque esa no es mi verdad. Mi verdad es aceptar cómo son cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Ahora, hablen de lo fabuloso que son. Hablen de la expansión que están viviendo. No estamos aquí para que sean como nosotros. Estamos aquí para que entiendan quiénes son ustedes. Para que entiendan que esconder el dolor, ya sea de un niño humano o de un niño cristal, no los llevará a ser universo. No los llevará a hacer lo que respiran internamente de manera exterior. Solamente enfrentarlo. Por ustedes. Por nadie más. Los llevará a respirar universo. Como Maika dice. Respirarán universo. Respirarán verdad. Respirarán libertad. Genuina. Ahora, entiendan que cada límite en el que están, es para que puedan ser universo. Es para que puedan llegar a la verdad de Dios. Conscientes o inconscientes. Todos llegarán. Hermoso maestro, ¿cómo quieres terminar este encuentro? ¿Cómo te sentís? Quiero solamente redondear que conocer su inconsciente los hará libres, que puedan entender que yo soy muy profundo en el tema del inconsciente. Realmente, cuando me puse a entender que incluso los gustos son porque nuestro inconsciente nos lleva ahí, que la elección de algo que creemos que nos gusta, en realidad es el inconsciente guiándote ahí, me di cuenta que mi vida siempre estuvo guiada por el inconsciente. ¿Qué mejor que conocer mi inconsciente para saber hacia dónde voy? Como entendí que Daantron me ayuda en ese camino de pasos hacia el infinito, pude hurgar, pude conocerme, porque muchas veces es doloroso para el humano y muchas veces arde para el cristal, pero realmente están abriendo la verdadera libertad y lo que yo llamo el verdadero despertar de conciencia, porque es darme cuenta de mi inconsciente. Eso es el despertar de conciencia. Esa es la expansión. Ese es el gran regalo que nos trajo Maika, ¿sí? Hablando a través de Alaika. ¿Bien? El despertar de conciencia, la completud del cuerpo de conciencia. Recuerden que estamos completando el cuerpo de conciencia, ¿sí? Entonces, el cuerpo de energía vendrá más adelante. Hoy, a través de mi elevado Daantron, el primer ser consciente del universo, claramente en su hijo, que tiene el ADN, Danmaruk, están haciendo la completud del cuerpo de conciencia en un humano, ¿sí? Junto a Laika, junto a Maika, que es un ser naturalmente consciente, ¿bien? Así que espero poder ir abriendo, poder ir entendiendo. Agradezco a la maestra por ordenarme, porque yo por ahí no hablo mucho y se me escapan muchas ideas, para ayudarme a hacer esta bitácora y completar en este video. Gracias a todos. Simplemente gracias a ti porque tú hiciste lo mismo conmigo al inicio, como la Gran Milak y muchísimos más. Todos los que han hecho que yo hoy llegue a la claridad de conciencia que tengo y expando con ustedes mismos, simplemente gratitud. Es un devolver. Deben entender algo más. El inconsciente, no importa si es del niño humano o del cristal, es porque transitamos. Este inconsciente es por transitar la vida origen. No tiene otra raíz, otra creación. Es porque nosotros caminamos. Entiendan que el inconsciente fue conciencia y se transformó en algo guardado porque es de otras vidas, porque tiene que ver con algo mucho más allá de nuestra comprensión hoy. Así que, hermosos míos, para ti, siempre, para los demás, siempre, Maika es
la expresión de todo lo que se expandirá en todos los maestros. Vayan a Maicá, vayan a su propio corazón, a su propio entendimiento con la información nueva, sin precedentes, de una gran conciencia planetaria, madre de todos aquí. Y después, si eso no quedó claro, vayan a los maestros que abrirán conciencia. Dan Maruk, Korus, Callahan, todos los maestros, me quedaría aquí simplemente a mencionarlos. Okiam, simplemente Sairak, Dokanan, Talo Amul, todos estos maestros y muchos más que no puedo quedarme a decir, están transitando ancestralidad, los límites de los ancestros, y nada, prácticamente nada de linaje simplemente materno-paterno. Pero no abrirán universos si no se paran en su verdad. Deben abrirse. Y ningún humano los apuntará con el dedo. Y si se apunta con el dedo, se apunta a sí mismo ese humano. Sean valientes, a eso se refiere. Honor y gratitud, hermoso mío, simplemente hasta cada rato. Gracias, gracias a todos por estar aquí y en expansión continua. Va a quedar grabado, así que un gran abrazo a todos. Gracias, Mike. Una cosa más, ¿vieron que la luz se ve como algo raro? Es un efecto del teléfono, es un efecto de la cámara, ¿sí? Deben entender que si un humano brilla, brillará para siempre, en un teléfono y de manera personal. Esto solamente es adaptación a lo que nos está pasando y simplemente se aproxima. Exacto. Ahora sí. Gracias, hermoso mío. A todos. Gracias.